Hola, sí, maestro. Sabe que venía contando los compases y me fui con la improvisación y ya no sabía dónde estaba. Y tampoco el que venía atrás ya estaba esperando mi finalización y yo todavía no había llegado ni al final o no sabía si ya me había sobrepasado. Bueno, estas son cosas que nos pueden pasar también a menudo cuando no tenemos una idea de por dónde va el tema. Hay, no hay una sola manera de poder tener una idea exacta por dónde vamos con los compases de improvisación. Algunas de estas les pueden resultar cómodas o prácticas como para poder estar más seguro cuando están adentro de un compás. En principio es bueno ir cantando la idea melódica del tema como para darnos cuenta por dónde vamos. Es decir, si tenemos el tema en la cabeza, tomamos como notas guías partes del tema y vamos soleando sobre eso. También es bueno, digamos, escuchar la armonía que tocan los ejecutantes que nos acompañan, principalmente el bajo, que nos va a dar la nota fundamental en algún momento y ahí podemos encauzarnos nuevamente en la improvisación. Calculo que si no tenemos mucha experiencia sobre el tema de haberlo pasado muchas veces y conocerlo casi de memoria, puede pasar que toquemos arriba notas y notas y notas y nos hayamos ido a cualquier lado. Entonces, esta sería una buena idea, ir cantándolo en principio. También la forma de poder estudiar los compases es como visualizándolos, ¿no? Uno va visualizando el compás y al mismo tiempo que lo va visualizando, los va como cantando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. En la mayoría de los casos, las frases pueden terminar en 4 compases. Uno puede hacer también frases que terminen en 2 compases, que se resuelvan en 2 compases y que los otros 2 compases contesten a esta, ¿no? O y ya estamos en el cuarto. Eso podría ser también otra de las formas. También tenemos que tener en cuenta de qué manera decimos la frase y dónde ponemos algunos acentos. ¿Por qué? Porque no sería muy bueno que nosotros tomáramos el 1 como tiempo fuerte y ahí entremos como tan ti tu ti pu ti cu pam pa pam ti ri pi pa no dim dan ti ru da da. Entonces, 2, 1, 2, hay una cosa que contar de esta forma, acentuando quizás teniendo el pie en el 2 y en el 4, nos da más relajación al tocar y más tiempo para pensar qué es lo que sigue. Entonces, también tratemos de cantar sin tocar el instrumento, porque si nos ponemos a tocar el instrumento al mismo tiempo que estamos estudiando algo como es contar los compases e imaginarnos la improvisación, no nos va a dar resultado. No podemos hacer todo junto al mismo tiempo. Entonces, 1,
1, 2, do do di do di da bu do do, do di bu do di da da, ke do di bu ke do bom, ke do di da dom, ke do bom, di da bu do bom, ke do da ba. Es decir, estamos siempre como tirando el cuerpo hacia el lado contrario de lo que sería el beat fuerte. Esto sería más o menos, en alguna forma, algo práctico como para poder irnos desarrollando con esta forma de contar los compases. Es muy incómodo para todos si estamos tocando en una banda y el solista que está en ese momento y se fue para cualquier lado o le cortó la salida al que venía atrás. Es como que también dejar ese espacio para compartir el tema es realmente muy bueno. No hay que ignorar a nuestros compañeros. Ellos también están tocando. Y por más que en ese momento yo sea el solista, ellos están jugando conmigo. No están poniendo los acordes para que yo me luzca nada más. Están trabajando. A veces también uno se comunica con el baterista, se comunica con el bajista en algún punto y el bajista contesta esa improvisación porque sabe que uno está hablando con él. Tomemos en cuenta estos detalles como para poder disfrutar mejor de la música que tocamos. Yo les comunico que siempre estoy en línea y me van a poder encontrar. Acá les dejo mi mail y también mi información sobre clases para que tengan presente que, bueno, podemos hablar sobre estas cosas y desarrollar nuestro trabajo tanto melódico como de improvisación. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado esto, espero que les sirva de mucho y nos veremos siempre, como de costumbre. Hasta pronto, muchas gracias.